Eileen. Maybe you and I cannot do Quizá great tú y yo things. no podemos hacer grandes cosas. We may not Quizá change the no world podemos cambiar el in mundo one day, en un solo día. but Pero we still can podemos change the cambiar story of the world la narrativa del mundo. by changing O the quedamos, storyline mejor dicho, podemos cambiar la historia del mundo cambiando la narrativa in our en small way. nuestros pequeños modos. The El good movimiento stories, de las historias buenas. much of what La happens mayoría in de this lo que world sucede is en not este bad. mundo no es malo, es It is neutral, o neutro, and much o of it is la good. mayoría de ello bueno. But Pero why do ¿por we qué hear solo only oímos the las bad partes news? malas y las Because partes bad news sells. tristes? Pues porque las malas noticias venden This is mucho all making us feel y por eso stressed, nos sentimos helpless and deprimidos, hopeless. No, we are not inermes. No, pero helpless. no estamos inermes. We can Podemos change cambiar the story of the world if we change la historia the del mundo storyline. si cambiamos la narrativa. Es el movimiento de las buenas historias. Hay que conocer estas buenas historias por todo el mundo. En Norteamérica, por ejemplo. A finales del siglo XIX, los bosques de Adirondack de Nueva York se cortaron. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que tomaron acción. Y por suerte, hoy los bosques de Adirondack y de Catskill se han recuperado. En Canadá, los recursos naturales se querían explotar. Se quería obtener oro y cobre. Pero hubo mucha gente que quería preservar la belleza para siempre. Y hablaron con la Corte Suprema. Y cambiando la manera de contar las cosas, cambiando la narrativa, la Corte Suprema de Canadá impidió que se hiciese minería en esta zona. En Colombia también. Elo, la defensora del pueblo, usó sus poderes para hablar con las comunidades y con los jóvenes y las jóvenes que estaban defendiendo el bosque amazónico. En un reciente caso que supuso un hito, la Corte Suprema de Colombia protegió el Amazonas. En Brasil, la población del tamarindo león dorado está decayendo, está desapareciendo, pero con el buen trabajo de hombres y mujeres han conseguido que se multiplique. En África también. En Etiopía se plantaron 350 millones de árboles al día. Ahora quieren plantar 4.000 millones de árboles para las generaciones presentes y futuras. En Namibia hay muchos animales icónicos, pero hay caza ilegal. Un día hay muchas almas comprometidas que quisieron proteger la vida silvestre de Namibia. Francia ahora hace que la gente se mueva por sí sola y sin coches. De hecho, las personas biciclistas ahora mismo son más que las personas que conducen vehículos. Esta iniciativa hace que Francia esté más limpia y más saludable. Las niñas y los niños de Polonia ahora se han reconectado con la tierra. En esta escuela de la naturaleza aprenden a apreciar y observar el medio natural. Enseñar a las niñas y a los niños lo que es el mundo natural es prácticamente lo más importante que tendrán en sus vidas. Portugal está entre las primeras naciones europeas en dejar el carbón. Portugal ha estado preparándose para la transición justa en recursos energéticos. La bahía de Manila estaba antaño tremendamente sola. En 1999 hubo ciudadanos y ciudadanas muy preocupadas que quisieron limpiarla. Y se ordenó a todas las agencias gubernamentales que limpiasen la bahía de Manila. Hoy pueden verla aquí, mucho más limpia. En 1960 Singapur sufría de pobreza y además era una ciudad muy sucia. Ahora mismo su sueño de convertirse en una ciudad jardín se ha convertido en realidad y tienen maneras muy sostenibles de hacerlo.
mejores modos de transporte, lugares para recoger las aguas pluviales. En Australia, una gran empresa quiso crear una mina de carbón que había convertido los bosques en un agujero. Brian Preston, un juez importante, lo impidió. En la isla Kauai, de Hawái, se llama la isla Jardín. Allí viven muchas especies en peligro y muchas especies muy raras. Un guardián de la tierra, Ken Nebeck, hizo que que la protección de esas especies pudiera seguir adelante. ¿Qué historia buena nos puedes contar tú hoy? Muy bien, Le perfecto, Blue dice Stories Emily. Movement a été Hasta aquí el lancé movimiento par de Tony las Oposa buenas il y a quelques historias, années, même lanzado por avant Tony même Oposa le lancement hace, de la chaire hace algunos d'excellence años, pour la paix. antes La del chaire a souhaité lanzamiento apporter des de moyens la Cátedra supplémentaires Normandía humblement para la Paz. et nous avons l'immense plaisir de vous présenter à deux Y collègues de gracias a nuestra l'Université de colaboración Delaware tenemos el aux placer de États-Unis, à presentarles a dos savoir Erin colegas de la Daly Universidad de et Delaware James de Smith. los Tous deux Estados sont de Unidos, grands professeurs de Erin droit y de James, l'environnement, que son mondialement grandes connus pour leur catedráticos de ouvrage derecho ambiental remarquable. Il y conocidos, en a beaucoup, mais conocidas por notamment sus l'un qui obras s'intitule en la materia, sobre todo una de ellas que se Droit environnemental global. titula J'essaye de traduire en même temps. Derecho Je vous Ambiental laisserai Global. présenter vous-même. Erin Daly Erin, et les James dejo, May y ont James, été Jamie, les dejo enthousiastes à l'idée d'animer à leur presentarse a tour sí mismos. une ligne Erin y de James recherche querían un peu animar atypique, une una sous forme línea plutôt de d'entretien, investigación, digamos, qui bastante s'appelle les atípica, Good que se Legal llama Stories. las Je buenas vous cède la historias parole sans plus legales o tarder, chère jurídicas. Erin Daly, cher James May. Queridos y Bienvenue queridas et Erin merci y James, infiniment, os paso la palabra y infiniment d'être là. Je suis infiniment muchísimas reconnaissante. gracias por estar aquí. Os lo agradezco muchísimo de verdad. Well, good morning and good afternoon. Muy bien, Good buenos evening, días, if you're buenas watching tardes, this buenas online, noches, everyone. donde My name quiera is que Jimmy estén. May, Me and llamo my Jimmy colleague May Erin Daly, y we're con mi delighted colega Erin to be a Daly part of ha this sido closing un program for the placer Normandy Chair for Peace. formar First, let parte de us este evento final congratulate de la Emily Gaer, Cátedra Normandía Tony para la Paz. Oposa, Nick Muchísimas Robinson, and gracias everyone y who's been a part felicidades a of Tony, this a wonderful Oposa, movement al that's profesor helping to change Robinson, the a la world. profesora Gallard We are talking y todas about las personas que han intentado good contribuir para legal cambiar el stories. mundo. So the idea Hemos behind good estado hablando stories aquí is that they help de buenas inspire historias hope in the jurídicas o hearts all legales. across the ¿Para globe. qué? Para And inspirar what mentes Erin y and I corazones thought por we todo would el do mundo. was Y lo to que develop a quisimos hacer con program Erin es about how the desarrollar un law has programa done those sobre sorts of things. cómo And we've called it la ley y the el good legal derecho ha stories, conseguido pardon me, esas historias session nuevas. Perdón. of the good stories movement of the Normandy Y Chair for bueno, pues Peace. queríamos So let añadirnos me tell you al a little bit about movimiento this de program. buenas historias de la And Cátedra then Erin Normandía and para I la Paz. will go back and forth with Déjenme telling hablarles you de more este about it in programa. details. But this Vamos a compartir series esa presentación con spotlights Erin. what we call landmark environmental Queríamos advocacy from subrayar around the globe la through the voices incidencia not of ambiental us eh, necessarily, we're just the que ha interviewers, but of the constituido, people who did it, jalones que ha who lived constituido it, auténticos and who hitos made it por happen. todo el mundo. Y queríamos dar The la palabra series a las has personas 16 que las han stories, hecho posible. each lasted Hay about 15 16 minutes, historias, cada so una it can dura be 15 listened minutitos, to in a very se short period pueden of time, escuchar and there are 5 en un tiempo storylines. relativamente corto First y is hay 5 implementing líneas constitutional argumentales. En rights. primera parte, Second is aplicar advancing los derechos environmental justice. constitucionales. Segundo, Third hacer is que progrese la litigating justicia climate ambiental. change. Tercero, Fourth is litigios en about torno al what cambio we're calling climático, ground juicios en breakers, torno al cambio the people climático. who change the law. También And pioneros, fifth is about pioneras, rights of gente que ha nature. cambiado el derecho. Y después, So derechos de la first tierra, are 4 derechos de la stories naturaleza. about En implementing primer lugar, hay 4 historias constitutional sobre la environmental rights. aplicación de los That is, derechos ambientales those who constitucionales. are working Es to decir, realize the que potential ha habido of personas que environmental han rights. And we begin, of intentado course, with our llevar wonderful chair, a realización Tony el Oposa. potencial And we interviewed del Tony, and he derecho told ambiental. the Entre esas story personas está of Tony the Oposa. miners of Lo Posa case, entrevistamos y which nos contó la helped historia de los mineros recognize de the rights Opose. of future generations. Es decir, que Perhaps the first case in reconocieron the world to do so in environmental los context. derechos de las generaciones And we futuras. also Quizá la interviewed him primera vez que about se the case that you just heard reconoció about esto en un in the juicio. video about Manila Bay, cleaning up Y Manila después Bay. el caso de la bahía The de Metro Manila Manila. Development Authority versus concerned residents of Manila La Bay, another case autoridad that de Tony Manila fought, one metropolitana in which he represented, in lo that case, consiguió, se implicó en 43 ello. young people. And he 43 worked to cancel, jóvenes in the Miners of Posa case, sorry, the timber eh,
lo hicieron. licensing Bueno, en to el save caso old growth forests in the de Philippines. mineros y And in Oposa, the other, en the ese Manila Bay caso case, he worked estuvo el profesor to clean up Manila Oposa Bay, ahí, y en el segundo, as the pues trabajó también video para limpiar la shows. bahía de Manila. Now, many Tal years como nos after the muestra original el litigation, vídeo, muchos it años tras is este more litigio original, ecologically healthy vemos and que la safe bahía for es swimming. mucho más So that was segura our para el first baño story. y más The next one is about segura desde el environmental punto de rights, vista ecológico también. Después, principally in the United States, with Maya derechos and Rawson. ambientales. En los Estados Unidos, Maya en is the May Delaware River keeper, contra Rawson. and in the United States, Maya and her es colleagues una worked guardiana on de los pioneering ríos, litigation y ella junto to con otros protect colegas the right to a healthy llevaron environment. a juicio de The manera lawsuit that they brought completamente is known as pionera. Robinson Township and Delaware Eh, Riverkeeper versus es Pennsylvania. un And in that caso case, señero en the los Supreme Estados Court Unidos, of y en ese Pennsylvania caso ruled la that the Corte government's Suprema de promotion Pensilvania of decidió fracking, natural gas fracking, que violated la fractura the Environmental hidráulica Rights para Amendment el gas natural to the violó Pennsylvania Constitution. la enmienda Pennsylvania was one of the a first la places on the Constitución, una de las planet enmiendas de la to Constitución recognize a right to a eh, healthy de environment. Pensilvania. But it took Pensilvania fue 40 uno de los years primeros lugares en for el their planeta en provision reconocer los to derechos be al medio ambiente, pero recognized as being on eh, par llevó with other rights. 40 años reconocer Our next esa story provisión, comes from Dr. eh, Melanie Murcott from reconocer que South esa Africa, provisión estaba al mismo nivel que el and resto de she provisiones tells the story of legales the y Thalibi enmiendas. Horticultural Area Y luego Food and también está Farm la League historia de versus the Sudáfrica, government. de un pueblo Yes. And that was sudafricano a case indígena que involving luchó another contra el gobierno constitutional provision sudafricano, that que recognized hizo the right of también, everyone que everywhere apeló a los derechos to a healthy environment. constitucionales This is Section que 24 of the debería tener, que Constitution tiene todo el of mundo, South Africa. eh, So y que en África está that recogida en el case was artículo brought to 24 de su protect access Constitución. to clean water and En ese land use caso, se and to trataba protect both de the affected proteger el acceso al communities agua as limpia well as y al uso of de la future tierra generations to a sustainable de las personas farming actualmente y de las future in South generaciones Africa. futuras, para buscar una agricultura Last sostenible on this en thread Sudáfrica. about implementing Y constitutional el rights último de esta involves parte Montana, a trata state de in la the United aplicación States, with Kim Wilson. del caso de Kim Wilson Attorney en Kim Montana, en los Wilson Estados tells the Unidos. story El of fiscal Kim bringing Wilson nos cuenta la the historia Montana Environmental Information Center versus the del state of Montana Centro case. de Información And in that Ambiental case, the Montana de Supreme Montana Court contra el enforced the state's estado de Montana. constitutionally recognized Y right ahí to a la clean and Corte healthful Suprema de environment Montana for the first reconoció el time derecho in de a los ciudadanos y substantive way. ciudadanas a un And medio making it one of the ambiente first cases limpio. in the world Fue uno to de do los so. primeros, And de las this primeras case is sentencias judiciales perhaps en el mundo donde se reconoce. the first time a court has ever applied an express constitutional right for the purposes of De hecho, environmental fue protection la primera vez que here se to ha apelado conserve por parte de un wild tribunal waters and fishing a areas las in the state of enmiendas Montana constitucionales para hablar de la in the protección United ambiental. States. Y esto ha sucedido aquí en Montana, And it's a en case los that Estados keeps on Unidos. giving. Es una sentencia que More sigue recently and most recently produciendo in the climate context. recientemente So let us dentro give you a del brief marco update climático de about eso. that. Así que les vamos a dar As explained in our unas interview with pequeñas Kim, novedades en este the sentido. 1972 Hablando con Montana Kim, Constitution provides that, and I'm quoting, la Constitución de all Montana del año persons are born 1972 dice free que todas las and have personas certain nacen inalienable libres rights. y tienen derechos They inalienables. include the right to a Entre esos clean derechos and está healthful el environment, derecho a un medio and that ambiente the state, sano that is the y government, limpio y and saludable. each person Y shall maintain and el improve a gobierno clean and y healthful todos y todas las environment in ciudadanas Montana han de for mantener un present medio ambiente limpio y and saludable future generations. en And a Montana para las wonderful generaciones language presentes y that futuras. is echoed in the purposes and objectives of this august group, the Normandy Chair for Peace. Y esto So, encuentra end eco quote completamente en los earlier. principios fundadores de So la further, the Normandía, de legislature la Cátedra de Normandía must para la provide, Paz. and I'm quoting again, adequate remedies Por lo for the tanto, protection of the environmental el life gobierno support system tiene que from proporcionar degradation and remedios prevent unreasonable adecuados depletion para and evitar degradation of la natural explotación resources. y la degradación de los recursos So all of naturales y that del medio language is ambiente en kind of general. first time language that Esto was es involved in a prácticamente la case in the primera United vez States, que se and escribió most recently, así as I en mentioned, una sentencia judicial en in los the Estados context of Unidos. climate change. Y In March of recientemente 2020, esto sería aplicable a la crisis youth climática. plaintiffs, En el año children, 2020, en filed marzo, a lawsuit against the state of hubo Montana una to serie try de to do something jóvenes about climate que change. llevaron a juicio al They argued gobierno that de the Montana state en torno law al cambio called the climático. Montana Environmental Dijeron Policy Act
que la ley violated that ambiental de Montana constitutional right to a healthy environment because it exempted, decía exempts consideration of greenhouse gas emissions digamos que when the state eximía engages in la environmental consideración de los gases de efecto analysis. invernadero So y just por a eso couple of weeks violaba ago, la Constitución. Bueno, pues um, hace solo the 2 court semanas, held the 2 very first semanas, time that climate was put on el- trial, la Corte Suprema certainly in U.S. history. y And adoptó una then resolución judicial que fue la very primera recently, en la historia the judicial de court los Estados ruled in Unidos que tenía favor que of the ver use of con el blankets, cambio climático and y it decidió prohibited the state of en Montana una sentencia a from favor acting in accordance with de los statutes jóvenes y that are prohibió al declared gobierno de Montana unconstitutional. So el it's a great victory actuar de acuerdo con using estatutos que se constitutional rights consideran to anticonstitucionales. address Es una climate gran change. And that's the victoria final del uso story de from the argumentos implementing environmental constitucionales rights para portion proteger el medio ambiente. of the good legal Esa es stories la of buena success. historia legal, Erin? jurídica que les podemos contar. Alors, La primera bonjour por à nuestra tous parte. et à Adelante, toutes. Erin. C'est un grand Buenos días honneur de faire a partie todos y a de todas. Es un ce gran honor formar projet. parte Et de este félicitations à proyecto. Émilie et à Enhorabuena a toute l'équipe pour Emily y cet a todo el extraordinaire equipo por effort. este esfuerzo I'll continue extraordinario. in English. Voy a seguir en The inglés si no les second importa porque estaba hablando en francés. thread Erin. in these good legal stories are stories about environmental justice. That La is segunda about the historia que tiene que ver disproportionate con la effects of justicia environmental ambiental policies. tiene These que ver stories are notable for their creative and comprehensive remedies con concerning sus energy, employment, healthcare, procesos, education, and more. digamos, muy holísticos que tienen que Rebecca ver con Bradspies tells the la stories educación, tells the la story of formación, Renewable la Rikers salud, Prison etcétera, etcétera. Reclamation Project, in which she and others worked to close and then convert a notorious island prison into a site for green infrastructure, El objetivo including es developing renewable convertir energy, una food scraps prisión and yard waste composting, and en un wastewater lugar treatment para el infrastructure. This is compost, a para hacer really espacios ambitious verdes y project para that is still tratar, ongoing. Next, para hacer una planta de we talked to tratamiento Richard de Lester, who told agua. his story Después about the hablamos con work that Richard he did Lester, to que get the contó su Israeli historia government sobre el to trabajo que remove hizo asbestos para from conseguir que factories, su protecting workers, and from public gobierno spaces, including sidewalks and eliminara streets and other places, to protect the public. residuos contaminantes para proteger a su público. Environmental rights of waste pickers and recyclers in Colombia, among the most marginalized groups in the country. Hemos también tenido historias de Colombia en las que se ha trabajado con los grupos más marginalizados del país. Jim, Unmute. tienes que encender el micro. Luego vienen 3 historias más en las que está involucrado el tema del cambio climático. Algunos de los primeros casos que vincularon derechos humanos y cambio climático. El primero es el caso Urgenda versus el Estado de Países Bajos. Este caso obligó al gobierno a establecer como obligación jurídica tratar el problema del cambio climático. Se obligó al gobierno a disminuir sus emisiones de cambio climático en un 25% antes del año 2020. Este caso, además de reducir las emisiones de cambio climático, inspiró al resto de casos semejantes en el resto del mundo. Y también inspiró concretamente a la siguiente historia jurídica, que es la historia de Julia Olsen en Estados Unidos. Ella trabajó en el nombre de 21 jóvenes contra el gobierno de Estados Unidos por su papel desarrollado en el agravamiento del cambio climático. Este caso muestra la importancia fundamental del derecho de las generaciones futuras y que la juventud tiene un derecho fundamental para establecer y solicitar
solicitar que se trate el tema del cambio climático y estar amparados por la Constitución de los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos la historia de Ramin Bejan, que nos cuenta la historia de Saki et al. Versus Argentina et al., en la que se alegó que Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía violaron la Convención de Derechos del Niño y fueron obligados a estos gobiernos por jóvenes a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Erin. Por otro lado, tenemos aquellos que llamamos los revolucionarios, las personas que piensan en el medio ambiente de maneras amplias y creativas. Desde la cuestión geopolítica a nivel mundial hasta las costumbres de los pueblos indígenas en Colombia. Esta es una de esas situaciones en las que hay precedentes durante años antes de que se construyan sobre esos precedentes auténticos producen auténticas revoluciones. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió solicitar la adopción de una opinión consultiva que proporcionara una opinión sobre las obligaciones de los estados respecto al cambio climático. Este texto además le pidió a la Corte que se pronunciara concretamente sobre las obligaciones de los estados para con los pequeños estados insulares en desarrollo. La CIJ dijo que todos los estados tienen la obligación de garantizar que sus ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente saludable y sostenible. Todo esto que hemos mencionado forma parte de una serie de historias que muestran que la gente tiene mucho que decir y que tiene mucho que hacer para solicitar y alcanzar beneficios duraderos e incluso inimaginables hasta ahora. Eric Julien explica su trabajo para reclamar las tierras indígenas de pueblos precolombinos, de pueblos que viven actualmente en Colombia. Para terminar, tenemos a Neil Kagan de Estados Unidos, que cuenta la historia de un caso que él originó, que es el caso del Consejo de Recursos Naturales de Oregón versus Block, que es un caso que finalmente llevó a la protección de áreas salvajes, que es como se llaman, una serie de tierras de 8 millones de hectáreas en 23 estados de Estados Unidos. Después tenemos la historia de Mary Margil, una activista que fue pionera con su trabajo en Ecuador y que dio pie a la primera adopción constitucional de los derechos de los seres vivos no humanos. Hugo Echeverría nos cuenta la historia de sus esfuerzos y de los litigios que inició en Ecuador para contribuir a solicitar a crear una ley que implementase el derecho constitucional, incluyendo la protección del medio ambiente de actividades criminales contra la naturaleza. Tenemos también la historia de Oliver Hoke. El libro termina así, la serie se termina así, con la historia de Atchafalaya Basin versus Estados Unidos, que logró, este caso logró protectar
proteger el humedal de Atchafalaya, el más amplio de Estados Unidos. Oliver describe cómo las negociaciones políticas y jurídicas tuvieron lugar de manera que intereses privados y autoridades públicas se pusieran de acuerdo para proteger ese humedal. Eso concluye nuestro informe del movimiento Buenas Historias. Muchísimas gracias por escucharnos y por su apoyo. Una vez más, felicidades a la Cátedra Normandía por la Paz por hacer que esto sea posible. Muchísimas gracias a ustedes porque en la cátedra son ustedes los que han dirigido esta línea. Quizá voy a hablar en inglés. Quería compartir la pantalla para mostrarles la página web de la Cátedra Normandía por la Paz. La pueden encontrar en francés, inglés y español. Y aquí tienen todos los vídeos, entrevistas, series. Cada vez que pulsen en uno de los apartados van a poder acceder a todos los vídeos y presentaciones que corresponden al título, y las de hoy también van a estar ahí. Quizá puedan compartir con las personas que están acompañándonos online por qué prefirieron hacer esta serie en modo vídeo en lugar de en un libro. Erin? Well, Bueno, creo que se pueden contar buenas historias de muchas maneras. Y sin duda hay muchas buenas historias impresas y en libros, pero la idea aquí era dejar que las personas que están involucradas en estas buenas historias hablasen por sí mismas. Creo que es una respuesta muy interesante y muy inspiradora. Estos videos también los vamos a compartir en la página de la Universidad de Caen. Les deseamos lo mejor. Lo que es muy inspirador cuando trabajamos juntos, en mi caso con Tonio Posa y Nicolás Robinson, es que podemos encontrarnos con personalidades como las que ustedes han encontrado a lo largo de su serie Good Legal Stories, buenas historias jurídicas. Así que les queremos agradecer todo su trabajo porque este material va a ser un material muy valioso durante años, quizá para siempre, para nuestros estudiantes y estudiantes de todo alrededor del mundo. Gracias por su participación. ¿Quieren añadir algo? No, muchísimas gracias. Nada más, muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer y espero que todos mis colegas tengan colegas y conocidos tan maravillosos como ustedes. Vamos a hablar más tarde de las diferentes reuniones que han sido organizadas por el profesor Robinson. Si ustedes están aquí, genial, y si no, pues ya les contaremos. Muchísimas gracias, Erin y James. La sesión sobre las buenas historias jurídicas se ha terminado por hoy.